El maestro atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla del lago. Se reunió tanta gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Al verlo se lanzó a sus pies rogándole: mi niña está en las últimas, ven para que le impongan las manos, para que se cure y viva. Jesucristo se fue con él y mucha gente lo acompañaba. Había una mujer que padecía flujos desde hacía 12 años. Los médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, pero no mejoraba. Escuchó hablar de Jesús y acercándose, entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarlo podría curarse. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. Jesucristo tiene el poder sobre la vida. Su acción siempre es caritativa y misericordiosa. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 1 de febrero, año 2022. Jesucristo tiene el poder y utiliza el poder para hacer el bien, para sanar, para curar, para tener ternura, como diría el Papa Francisco, con las personas, para curarlas, para darles la mano. Ese es el tema que nos interesa para hoy. Tema importante que hace parte de la misión del Nazareno, de la Iglesia Católica, de todas aquellas personas que quieran hacer parte de esa misión. Identificarse con el Maestro de Nazaret, identificarse con el poder, cómo se traduce en servicio, en caridad y misericordia, tener el poder. Y aparte de eso, se maravillaba las personas de lo que él hacía con ese poder, de la manera de hablar, de la manera de actuar. La Santa Biblia como que nos propone pensar en el poder de Jesucristo y en este caso ante la enfermedad y ante la misma muerte. Ante una persona que le consulta a Jesús de Nazaret y se siente desesperada y angustiada y ya no hay otra alternativa sino mandar a llamar al maestro. Y ante otra persona que se le ocurre la posibilidad de que si logra llegar y acercarse al maestro y estar muy cerca de él, con seguridad que la persona va a quedar curada. Eso se llama tener fe. Ahí es cuando entra a moverse la acción de la fe en la vida de un ser humano. La fe es la confianza totalmente en Dios y es permitirle a Dios que se mueva en su propio espacio, porque Él es Dios. La Biblia nos pone a pensar ante ese poder de Dios. El hermeneuta bíblico nos pone a pensar que entrar no basta con pedir la sanación, es necesario hablar de sanación cuando hay una buena relación con Dios, cuando se hace el mayor esfuerzo por cumplir la voluntad de Dios, por creer en Él. ¿Cómo se puede hablar de sanación, liberación, limpieza y fortaleza de cada ser humano cuando cada persona se pusiera a pensar en su estado de fe? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios y cómo se le permite que actúe Dios? Encontrarse con Jesús, entonces, de una manera tan sencilla, tan humana, es lo que provoca la acción del poder de Dios. No se necesita tanta cosa para hablar de sanación, ni tantas condiciones para hablar de sanación. Basta que la persona quiera, lo desee, basta que la persona crea en lo que va a suceder.
Y así, en muchos momentos en que Jesús sanó a muchas personas de varios casos diferentes, la pregunta siempre era retórica: ¿tienes fe o crees que yo tengo el poder de hacerlo? Y así va a preguntar el maestro de Nazaret: ¿tú crees que yo tengo el poder de hacerlo? ¿Crees que yo tengo ese poder de hacerlo? Entonces, ¿cómo entrar en ese mundo de la sanación y cómo escuchar verdaderamente al Hijo de Dios? El maestro, por ejemplo, le responde a una mujer que sufría un problema bastante serio llamada la hemorroísa en la Biblia, y le dice: tu fe te ha sanado. Y era una mujer que padecía flujos desde hacía 12 años. Y entonces sencillamente dijo: no, yo llego y lo alcanzo a tocar y yo creo que me sano y me libero. 12 años con esta enfermedad. Ahí está cómo el ser humano sabe utilizar el poder de Dios, y no el ser humano se pone en lugar del poder de Dios. No es así, así no funciona el asunto. El humano no sube a divino. El humano se relaciona con lo divino y lo divino perfecciona al ser humano, no el mundo al revés. El ser humano dándoselas de divino. ¿Cómo es de importante entender la vida entonces desde ahí, de un encuentro con las demás personas, de una sanación que ofrece Dios en consonancia perfecta con la fe de cada persona? Depende de qué modelo de fe tiene cada persona. El Papa Emérito Benedicto XVI recomienda pedirle a Dios el don de la vida, de la salud, del bienestar de cada persona, y lo que pide el Papa es solicitarlo de acuerdo a la voluntad y al designio de Dios. El Papa Francisco recuerda que solo Jesús puede sanar y devolverle la dignidad a las personas. No es solo sanar la parte somatológica del ser humano, sino también devolverle la parte psicológica del ser humano, que se llama la dignidad, cómo se siente la persona consigo misma. Miren la fuerza que tiene una sanación. No es solo que la persona recobre la salud, que ya te estoy bien, me siento muy bien, y todo el mundo lo felicita, y cómo se siente de la salud espiritual, de su propia psicología. Entonces el Papa Francisco apunta muy bien a decir que Jesús puede sanar y devolver la dignidad a las personas, y que la misericordia puede curar las heridas de las personas y cambiar la historia de un ser humano. En un Angelus Regina Coeli, un domingo, 5 de febrero del año 2012, el Papa Emérito Benedicto XVI hablaba de la sanación de Jesús de Nazaret y competía ese tema al mesianismo, cómo expresa que Él es el Mesías y Él es el Salvador, y lo expresa en consonancia también con la sanación. Los 4 evangelios que presenta una Biblia coinciden en testimoniar que la liberación de las enfermedades y padecimientos de cualquier tipo con la predicación es la principal actividad de Jesús en su vida pública, y así lo expresa el Papa Emérito. Y el Papa Emérito entonces va a decir que las enfermedades son un signo de la acción del mal, mientras que las curaciones se demuestran que el reino de Dios está cerca, que Jesucristo vino para vencer ese mal y para curar, y la victoria ante el mundo. Entonces la enfermedad puede ser un momento como saludable, dice el Papa Emérito, en el que se puede experimentar la atención a los demás. Prestarle atención a los demás es siempre una prueba que se puede aprovechar mucho el momento de la enfermedad, de que una persona se sienta limitada, que se siente incomprendida, porque es que siempre hablan son de enfermedades somatológicas, pero nadie habla así como común de las enfermedades psicológicas, de los sentimientos y los afectos de cada persona.
Hemos aprendido algo bien interesante, a vivir nuestra religión, pero desde la fe. ¿Qué tanta fe tiene una persona para que entienda que Jesucristo tiene el poder sobre la vida? Su acción es caritativa y misericordiosa. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,